derechos de reunirnos, nos reuniremos. Contra la pretensión de limitar derechos de manifestarnos, nos manifestaremos, porque son derechos que no les permitimos que nos arrebaten, porque nos han costado vidas humanas antes de la democracia y en la época de la transición. ¡Sí, señor! Y yo pregunto, ¿quién define la gravedad? Van a terminar por hacerlo desde el Ministerio. Rajoy. Los mayores de 26 años... Los mayores de 26 años que no hayan cotizado pagarán por la sanidad. Es decir, además de sufrir la deteriorada educación pública, de pagar más si deciden optar por los estudios universitarios, además de no haber encontrado un puesto de trabajo que les permita cotizar, tienen que pagar por acudir a la sanidad pública. Joden a la entrada de los puestos de trabajo, joden en la permanencia de los puestos de trabajo y te joden aún más cuando dejas de ser un trabajador activo. Jóvenes, mayores, pensionistas, ¿qué tipo de país quieren hacer estos sinvergüenzas? ¡El de los ladrones! ¡Y los burros! Trabas para los trabajadores inmigrantes. Nuestra solidaridad, nuestro respeto y nuestro apoyo para que aquellos que han tenido que dejar su país vean atendidas sus enfermedades en este país. No pueden privar de atención sanitaria pública a los trabajadores y a las trabajadoras inmigrantes. ¡No lo consentiremos! No pueden poner impedimentos para que las mujeres decidan libremente sobre su cuerpo. O no pueden poner impedimentos para que viva cada quien como quiera su sexualidad, respetando absolutamente las diferentes opciones. Compañeros y compañeras, con nuestro trabajo, con nuestros derechos, con los servicios públicos, con la igualdad y con la justicia, es decir, con nuestra vida, no negociamos. Siempre adelante. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva la lucha de la clase trabajadora! ¡Adelante, compañeros! Os dejo con Javier López, secretario general de Comisiones Obreras de Madrid. ¡Mariano! ¡Marrano! ¡No llegará! Compañeras y compañeros, habéis vuelto a llenar las calles de Madrid. La clase trabajadora se moja, pero no se arruga. En 1890, Madrid conmemoraba por primera vez el 1 de mayo, siguiendo el acuerdo del Congreso de París, de la Segunda Internacional. Una jornada que lleva ya 122 años celebrándose en todas las ciudades del planeta. Una jornada de reivindicación, una jornada de lucha, una jornada de recuerdo de los mártires de Chicago, aquellos que fueron ejecutados, que fueron ahorcados por manifestarse exigiendo jornadas laborales de 8 horas. Han pasado los años y hoy no nos ahorcan por manifestarnos. Porque no pueden. No nos ahorcan porque a lo largo de estas décadas hemos conquistado derechos. Hemos conquistado, y cada conquista de un derecho civil, de un derecho laboral, de un derecho social, ha supuesto muchas luchas, muchas manifestaciones, muchas reivindicaciones y muchas vidas de ciudadanos, de ciudadanas, de trabajadores y de trabajadoras. Nada nos ha sido regalado nunca, ni el convenio colectivo, ni la salud laboral, ni la sanidad, ni las pensiones de nuestros mayores, ni la educación de nuestros hijos, ni la atención a la dependencia de nuestros mayores. Nada nos ha sido regalado, ni el derecho a reunirnos, a constituir sindicatos, a manifestarnos, a hacer huelga, el derecho al aborto, el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo,
nada nos ha sido regalado. Y hoy tenemos un Estado que se llama social, que se llama democrático y que se llama de derecho, porque muchas gentes como vosotras, como vosotros, lucharon por la libertad, lucharon por una vida digna, lucharon por un trabajo decente. Hace un mes estábamos aquí defendiendo el empleo, contra la reforma laboral, contra los recortes sociales, secundando la huelga general del 29. Y hace 2 días, el 29 de abril, estábamos aquí contra los recortes sanitarios, contra los recortes educativos. Nuestro trabajo es la riqueza de este país. Nuestras luchas defienden los derechos y las libertades en este país. Por eso nos duele este gobierno empecinado en recortar cada viernes derechos y libertades. Un gobierno empeñado en combatir la crisis y el paro, debilitando la democracia y convirtiéndonos en súbditos cada vez más pobres, cada vez más precarios, cada vez más parados. Por eso nos duele también escuchar en la boca de nuestra presidenta que somos gamberros en la Puerta del Sol. Como nos dolió que tras la huelga general no tuviera otra ocurrencia que decir que los sindicatos caeríamos como cayó el muro de Berlín. Sí, sí. Ella, nuestra presidenta Aguirre, que nunca podrá entender nuestras alegrías cuando conseguimos mantener abierta una empresa como Unilever, salvar nuestros puestos de trabajo, cuando encontramos un empleo después de meses y años de paro. Nunca podrá entender cuánto sufrimos para que nuestros hijos terminen sus estudios e encuentren un empleo, cuando cobramos un salario, aún con retraso. Nunca podrá entender el dolor del paro, lo que cuesta llegar al espacio público ejerciendo un derecho democrático. ¿Acaso esta señora pretende privatizar también la Puerta del Sol? ¡No! Esta puerta es de la historia del pueblo de Madrid. Y el pueblo de Madrid seguirá utilizando esta parte de su historia para proyectarnos y para pelear por un futuro mejor. Hoy, compañeras y compañeros, cuando vuelven a agitarse con bastante fuerza los fantasmas del ultranacionalismo, tiene mucho sentido conmemorar el Día Mundial de los Trabajadores. La solidaridad y la justicia social compartida junto a la libertad y la democracia por el pueblo trabajador a nivel mundial. Porque nosotros somos conscientes de que a pesar de las barreras culturales, a pesar de las barreras idiomáticas, a pesar de la historia de los pueblos, nosotros, los trabajadores, las trabajadoras de nuestro país, estamos más cerca de un obrero, de una trabajadora que viva de su trabajo a 8 o 9 mil kilómetros que del gran accionista de un banco que viva a 2 kilómetros de donde nosotros vivimos. Eso lo debemos de tener meridianamente claro. Este 1 de mayo es un 1 de mayo